Sigue con el uso de la palabra el concejal William Gómez. De ahí, pues, si los concejales tienen alguna pregunta, dice que primero, construcción, ampliación, remodelación, adecuación y modificación, reparación y remodelación de edificaciones, que es lo que dice la ley, ¿sí? Es que lo que yo quiero es que lo que diga la ley esté aquí específicamente: urbanización de predios, incluida la implantación de los diferentes tipos de edificaciones en conjuntos o urbanizaciones abiertas o cerradas o en los lotes aislados no provenientes de un proceso urbanístico debidamente aprobado. Subdivisión, lotes o parcelación de terrenos sin importar el número de predios resultantes, que ahí lo dice la ley. Sin importar, es que esa palabrita. Las demás actuaciones menores tales como cerramientos, cambio de cubierta, refacción de fachadas, movimientos de tierra y las demás que el municipio de Flandes determine. Lo dice la ley. Parágrafo 2. Los planes para la constitución del régimen de propiedad horizontal requieren aprobación previa de la Oficina de Planeación Municipal o quien haga sus veces. Los interesados podrán solicitar vistos buenos para anteproyectos urbanísticos o de construcción. Principios. Artículo 2. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bueno, quisiera hacer una precisión con esa palabra que quedó aquí al fondo y las demás que el municipio de Flandes determine. Por decretos, el alcalde municipal tiene algunas facultades establecidas en las normas para modificar algunas actuaciones urbanísticas o para determinar otras características. Entonces, si en algún momento son normas particulares, entonces por eso hay que dejar esa palabra ahí, porque si uno la ve así, dice, no, pues eso quedó abierto a cualquier cosa, pero es muy preciso y están muy determinadas en la ley y en el decreto reglamentario las que se refieren a las demás que el municipio de Flandes determine. Muchas gracias, esa aclaración. Bien, le damos la bienvenida a la doctora Alice, que de verdad la estábamos extrañando. Bienvenida, doctora Alice. Sigue con el uso de la palabra el concejal William Gómez. Artículo 2. Pero en consideración el artículo primero, porque pues dijimos que vamos a aprobar artículo por artículo, entonces en consideración el artículo primero, ya con sus modificaciones, con sus correcciones, entonces sigue en consideración. Aviso. Tiene el uso de la palabra el concejal Manuel Melo. Gracias, presidenta. Es únicamente para aclararle a William que si en ese artículo no queda, que si en ese artículo también no queda el 035 y el 025 del 2009, que lo acoge el 1077. William. Concejal William, le aclara al concejal Manuel Melo la pregunta. Es que como el decreto 1077 recopiló todo, arrastró todo, por eso, y la norma del municipio de Flandes es el 033, y la norma general es el 1077, porque lo otro sería pues hacer lo mismo que hicimos en el considerando. Exacto. No, que quede lo mismo, porque es que si va aquí de la mano con esto. Honorable concejal, perdón, tiene el uso de la palabra el secretario. Es que por eso dice allá, y acuerdo 033 del 2002 y las que lo modifiquen. Todos los demás acuerdos son modificatorios a ese 033. Entonces ahí todos quedan incluidos en esa palabra y las que lo modifiquen. No, pero es que está el 035, está el 025, y si se pone a nombrarlos tiene que nombrar pues la parte exacta donde modificó. Es mejor, y las que lo modifiquen, y entran todos los que hayan modificado el 033. Claro, ya todas quedan insertadas ahí en un solo bloque. Sigue en consideración el artículo primero, ámbito de aplicación de la norma,
Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Bueno, entonces ahora sí, avancemos. Sigue con el uso de la palabra el concejal William Gómez. Vamos con el artículo segundo. Artículo 2. Principios. Las normas contenidas en el presente decreto se fundamentan en los principios de concordancia, neutralidad, simplicidad y transparencia señalados y definidos en el artículo 100 de la Ley 388 del 97. Ese no hay que hacerle ninguna corrección. Entonces, seguimos en consideración con el artículo segundo. Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. Queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente artículo, artículo tercero. Artículo 3. Aclaraciones e interpretación de la norma. Dice, queda con el texto del artículo 2 del acuerdo 35. Entonces tocaría leer el artículo 2 del acuerdo 35. En caso de ser necesario, frente a la ausencia de norma urbanística para un caso específico o frente a la contradicción de las mismas, la interpretación será realizada por la Oficina de Planeación, quien emitirá y validará su punto de vista mediante circulares. Queda clara ya el artículo tercero. Colocamos en consideración el artículo tercero. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Cuarto punto, el artículo cuarto. Artículo 4. Implementación de la norma. Queda con el texto del artículo 3 del acuerdo 35 del 2005. La norma general de uso del suelo y construcciones y urbanizaciones es una herramienta para la ejecución segura y práctica de los principios, estrategias y políticas de esquema de ordenamiento territorial. En su implementación estará en cabeza de la Oficina de Planeación, quien será la instancia para atender los asuntos relacionados con el contenido e interpretación de la presente norma. Así dice, honorable concejal. Así dice el artículo 3 del 035. Pero yo le quiero hacer una pregunta, a los asesores. Que si por encima del acuerdo 35 no está el decreto, si no ha sido modificado esa norma que dice. No ha sido modificada. En consideración, el artículo cuarto. Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo quinto. Le sugiero, presidenta, que se ponga a consideración el artículo y el título del artículo. Entonces, en consideración, ya estaba, Por pero ejemplo, seguimos con el artículo quinto. vamos con el artículo 5, sanciones. Entonces, Queda con el texto del artículo 4 del acuerdo 35 del 2005. La persona natural o jurídica que indique o realice obras para una urbanización o parcelación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta norma, se le aplicará las sanciones establecidas en la Ley 388 del 97, Decreto 1052 del 98, Ley 400 del 97 y las demás leyes o decretos que lo reglamenten o lo modifiquen. Parágrafo primero. No se darán licencias para urbanizaciones o parcelaciones para aquellas personas o entidades que hayan incumplido en materia grave, a juicio de la Oficina de Planeación Municipal, las normas o las obligaciones fijadas para desarrollos urbanos o rurales. Parágrafo 2. Será permitido parcelar o urbanizar únicamente en las áreas al efecto señaladas y con la destinación que fije el reglamento de zonificación. No se permitirán loteos
en los artículos, parágrafo 3, no se permitirán loteos en los terrenos cenagosos o inundables, en la ronda de los ríos o quebradas, en los terrenos geológicamente inestables y en las zonas zonas no edificables determinadas por el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Flandes, otros entes asesores de la norma. Bueno, ahora viene la modificación que yo decía, donde dice, queda con el texto del artículo 2. Ese es un artículo diferente al artículo 5. O sea que hay que sacarlo de ahí e incluirlo como artículo 6. Lo que pasa es que en el acuerdo 035 estaba como artículo aparte. En este honorable concejal lo dejaron dentro del parágrafo tercero. Hicieron la unión del parágrafo tercero uno solo y por eso corrió el articulado un número. Por eso, entonces, si nosotros nos vamos al índice, vamos a mirar que el artículo 6 no corresponde a normas urbanísticas, sino corresponde a sanciones. Entonces, hay que dejarlo como estaba o hay que arreglar todo el articulado. De todas maneras, hay que arreglar el articulado todo. Pero el acuerdo lo tiene aparte. El acuerdo lo tiene como artículo 5. Artículo 6.
Sí, se corre un número. Doctor, ¿usted le está quitando el paréntesis donde dice queda el texto de tal? Correcto. Bien. Tiene el uso de la palabra concejal Manuel para que quede grabado. Gracias, presidenta. Es para saber que si en ese párrafo 3, esos permisos que dan para esos loteos, ¿los da planeación o infraestructura? ¿Cómo? La misma oficina, y ya queda prohibido ahí en ese proyecto dar toda esa viabilidad. Ahí no podría ir, secretario, con visto bueno de la oficina de riesgos, porque mire lo que pasa con Yoropórogos. Pido la palabra, presidenta. Perdón, yo quiero poner en consideración el artículo 5 porque ese ya están como mirando el 6 y no, es del mismo 5. Porque seguimos en el 5. Entonces yo pienso que con las modificaciones que ya le hicieron, por eso es para ponerlo en consideración, concejal. Sigue el uso de la palabra del concejal William Gómez. Honorable concejal, usted dice que el permiso de alguien que tiene que darlo, el parágrafo 2 no permite ningún permiso, porque dice, no se permitirán loteos en los terrenos cenagosos e inundables en las rondas de los ríos o quebradas, en los terrenos geológicamente instalados en las zonas no edificables determinadas por este esquema de ordenamiento territorial. O sea que no se puede dar, ahí no habla de permisos. No, es que la misma ley está diciendo que el municipio no puede dar ningún permiso allá en las riberas. Sí, así de sencillo. Presidenta, entonces ponga a consideración el artículo 5, sanciones. Quiero darle un saludo al señor Fernando Balbuena, que acaba de llegar al Consejo, es el presidente del Consejo Territorial. Gracias por apoyarnos. Entonces sigue en consideración el artículo 5, sanciones. Se abre la discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces seguimos con el artículo 6. Artículo 7, eso ya... Sexto, acabamos de aprobar el 5. El 6 que separamos del 5. Claro. Falta el 6, otros entes Corra asesores de la tanto, norma. concejal. Vamos muy embalados. Otros entes asesores de la norma. Queda con el 6 del artículo 5, acuerdo 35 de 2005. La Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, la Cámara Colombiana de la Construcción del Tolima, Camacol, Tolima, la Sociedad Tolimense de Ingenieros, la Lonja de Propiedad Raíz del Tolima, la Cámara de Comercio del lugar, ACOPI, FENALCO y ACIEM, Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, y los demás entes oficiales territoriales o nacionales que dentro de su objeto social contemplen áreas de la planeación, se reconocen como organismos consultores de la administración municipal en los temas relacionados con administración y manejo de la presente norma. Así es. Entonces, en consideración el artículo 6,
Otros que entes. otros entes asesores de la norma siguen en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces entramos en el artículo 7º. Artículo 7º, normas urbanísticas. Este artículo ya no lo aclaró el asesor. Normas urbanísticas. Queda con parte del texto del artículo 1 de la ley 902 y de la norma que lo sufrague. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las operaciones urbanas y actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Esta norma estará jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación en congruencia con lo que a continuación se señala. En consideración, el artículo 7º, normas urbanísticas, sigue en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Vamos con el artículo 8º. Yo pensé que estaba aprobando, concejal. Con el micrófono, dígale que pide la palabra. Yo pensé que usted lo estaba aprobando. Estaba en votación, por eso pensé que era que estaba aprobando. Honorable concejal, al principio de la reunión, pero lo dije yo, el asesor hizo aclaración de este texto. De pronto se iba a preguntar lo que, ¿sí? Él ya dijo por qué operaciones urbanas. Habiendo Artículo- claridad, seguimos con el artículo 8º. Artículo 8. Normas urbanísticas estructurales. Queda con parte del texto del artículo 1 de la ley 902. Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del plan. ¿Sería esquema? Del plan y en las políticas y estrategias que el mediano plazo del componente urbano prevalecen sobre las demás normas en el sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establezca, y su propia modificación solo puede emprenderse con motivo de la revisión general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal o distrital con base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados. Por consiguiente, las normas estructurales incluyen, entre otras, 1.1, las que clasifican y delimitan los suelos de acuerdo con lo establecido en el capítulo 4 de esta ley, o sea, la 902. Las que establecen áreas y definen operaciones urbanas, actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionados con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos, las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de los servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal, y en general todas las que se refieren al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo. 1.3. Las que definan las características de las unidades de actuaciones o las que establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e incorporación posterior, incluidas las que adopten procedimientos o instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas vinculadas a su desarrollo. ¿Les vale un tinto de agua? Las que
1.4, las que establecen directrices para la formulación y adoptación de planes parciales. 1.5, las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajistas, las que delimitan zonas de riesgo y en general todas las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del plan, serán objeto de modificación. En consideración el artículo 8º con las normas estructurales. Quiero hacer una sugerencia. Tiene la palabra concejal William Gómez. Es la misma que hice en la ponencia, que es que se habla del plan. Y vuelvo y les digo, nosotros somos esquema. Entonces será esquema, porque es que con esa palabrita de pronto no validan el artículo, porque no tenemos plan sino esquema. Pues están las autorizaciones para poder hacerle la corrección, pues si hay que... No, pero es que yo lo que le sugiero a los asesores es que nos digan si esa palabra, pues la ley lo dice, porque ahí está, pero como ese es un decreto nacional, y los decretos nacionales siempre salen por las grandes ciudades, nosotros somos una ciudad de sexta categoría, entonces a nosotros nos concierne el esquema. Doctor Eduardo, Gracias. tiene usted el uso de la palabra para hacer la aclaración. Bueno, diría que podrían quedar incluso las dos palabras. Razones. De medio plazo, el municipio muy rápidamente va a pasar a más de 30.000 habitantes. Eso obligaría a establecer un plan básico de ordenamiento territorial. Esa es una palabra. Sin embargo, aún por el mismo desarrollo urbano, si todavía estamos en esquema, entonces yo sugeriría que por ahora mantengamos, si quieren, la palabra plan y esquema, o esquema, cualquiera de las dos, sin que sean excluyentes, más bien con la potencialidad de que si en algún momento pasa, pues se convertiría. Entonces, esa es la sugerencia que hago, si están de acuerdo, honorables concejales. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Entonces, señor secretario, como yo había escrito en la ponencia que se escribiría no plan, sino esquema, entonces que sea plan y o esquema. Todas las palabras que diga plan. Gracias, presidenta. Bien. Ya con esa claridad, tiene el uso de la palabra doctor Eduardo. Sugiero eliminar la palabra o distrital. No creo que Flandes llegue a ser distrito. Bien, entonces, ¿cómo quedaría, señor secretario, el artículo 8º? Señora presidenta, tal cual se leyó, únicamente reemplazando la palabra del plan por plan y o esquema, adicionándole, perdón, donde dice plan y o esquema y suprimiendo la palabra distrito después de municipio. Lo demás queda tal cual se leyó. Gracias, señor secretario. Entonces, ya con estas correcciones, sigue en consideración el artículo 8º. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la Entonces, comisión. seguimos con el artículo 9º. Artículo 9. Normas urbanísticas generales. Queda con parte del texto del artículo 1 de la ley 902 del 2004 y o la norma que lo sufrague. Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de uso del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas entre el perímetro urbano y el suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se emplearán
para que contribuyan eficazmente a los objetivos de desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones. En razón de la vigencia del mediano plazo del componente urbano del plan, en ellas también se debe establecerse la oportunidad en una revisión y actualización e igualmente los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitan una revisión parcial. En consecuencia, además de las regulaciones por su propia naturaleza, quedan contenidas en esta definición, hacen parte de las normas urbanísticas. 2.1. Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos de edificación. La determinación de las zonas de renovación conjuntamente con la definición de prioridades, procedimientos y programas de intervención. La adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no considerados en el componente general del plan. Las características de la red vial secundaria, la localización y la correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés público o social a escala zonal, local, lo mismo que la delimitación de espacios libres y zonas verdes de dicha escala. Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los servicios públicos domiciliarios. Las especificaciones de las secciones urbanísticas gratuitas, así como los parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en terrenos si fuera el caso. El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de conservación, renovación y mejoramiento integral, para las cuales se contemplan normas específicas a adoptar y concertar en una oportunidad con los propietarios y comunidades interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y requisitos que deban cumplirse en tales casos excepcionales, las demás previstas en la presente ley o en que se consideren convenientes por las autoridades distritales o municipales. Yo sí quiero, con el respeto de los señores asesores de la universidad, que nos expliquen ese artículo. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bien, la ley 388 ya estableció cuáles son las normas urbanísticas generales y estrictamente el documento está pegado a la norma. Pensé que la había abierto, que la tenía lista ya. Bueno. Sí, claro, que fue modificada por la 902, ¿sí? Entonces, la perspectiva es mantener lo que ha sido establecido en la norma para respetar los lineamientos que se establecen para el ordenamiento del territorio y de alguna manera que el municipio considere cómo debe hacer respetar esa norma, en qué campos específicamente. Por ejemplo, en lo que significan aislamientos, el volumen de la construcción o las alturas mismas de la edificación, qué tipo de aislamiento requieren ciertas edificaciones dependiendo de las condiciones ambientales o de las condiciones de ubicación del uso del suelo. Si el plan, por ejemplo, tiene zonas de renovación, ¿cómo es que se da una estructura, por ejemplo, de edificación en un campo de renovación o en uno de consolidación o en uno de desarrollo? Cada una de esas características amerita que la norma sea considerada de una manera específica. Igualmente, y tiene que ver, por ejemplo, ya puntualmente con el otro proyecto, la opción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no considerados en el componente general del plan. Por ejemplo, si a futuro en el componente general del plan aparece un macroproyecto, voy a decir acá una locura, supongamos que aparece dentro de 5 años,
acá en las zonas de loteo donde tenemos espacios acá, aparece un constructor, un inversionista, alguien que quiera hacer un desarrollo de renovación urbana. Se refiere a ese tipo de programas o macroproyectos que hoy no están contemplados de alguna manera en la norma. Entonces podría aparecer un proyecto de renovación urbana en ese espacio de una manera perfecta. En algunas discusiones que tuvimos, por ejemplo, nosotros teníamos previsto que acá al lado donde funcionan los restaurantes podrían aparecer proyectos de renovación urbana muy importantes para rescatar las condiciones de esos lugares, porque esas condiciones de esos lugares hoy lo que hacen es permitir el deterioro permanentemente, no solo ambiental, sino del mismo urbanismo que tiene esa zona. Podría deberse, por ejemplo, también a las características de la red vial secundaria. Recordemos que las vías secundarias son las que son propias del municipio, y de alguna manera allí también aparecen unas modificaciones que más adelante ustedes las van a encontrar cuando se habla de las afectaciones, cómo son las afectaciones que ustedes encuentran para desarrollar una vía dentro del territorio. A eso se refieren en general este tipo de normas, honorable concejal. Sigue con el uso de la palabra concejal William Gómez. Doctor Sierra, para... Doctor Sierra, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, honorable concejal. Este punto específico se refiere a estrategias nuevas en el urbanismo de ciudades como Bogotá, Ibagué, Neiva, en donde el escenario de que el desarrollador de proyectos, de grandes proyectos urbanos, pueda compensar ante estrategias de compensación en dinero en una relación de los costos catastrales del suelo que se está desarrollando y el suelo que va a asumir, el suelo receptor que va a asumir esas compensaciones, puedan optimizar las edificabilidades que esos suelos podrían tener. Esto es generarle flexibilidad a los futuros proyectos que hoy por hoy se está haciendo en el país y en el mundo. O sea, este es un elemento nuevo que consideramos nosotros debe prever la norma local. Bien, sigue con el uso de la palabra concejal Gracias. William Gómez. Presidenta, para que someta a consideración y a votación, aprobación el artículo 9. Entonces sigue en consideración el artículo 9, normas urbanísticas generales. Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces vamos con el artículo 10, con el artículo 10º. Sigue con el uso de la palabra, concejal William. Artículo 10. Normas complementarias. Se trata de aquellas relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos adoptados de desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes general y urbano del plan de ordenamiento y que deben incorporarse al programa de ejecución que se establece en el artículo 18 de la presente ley. También forman parte de este nivel normativo las decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieran ser ejecutadas en corto plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas específicas y en casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, entre otras que pertenezcan a esta categoría. 3.1. La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o construcción prioritaria. La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la reubicación de asentamientos humanos localizados en la zona de alto riesgo. Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de los planes parciales para unidad de actuación urbanística y para otras operaciones como macroproyectos urbanos
integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de renovación urbana o mejoramiento integral y que se aprobarán de conformidad con el artículo 27 de la presente ley. Parágrafo primero. Las normas para la urbanización y construcción de vivienda no podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social de tal manera que las especificaciones que otros de loteos, sesiones y áreas construidas deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda. Parágrafo 2. Los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos no podrán establecer usos compatibles entre servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines con usos para vivienda y dotacionales educativos. Yo le quiero pedir el favor otra vez a los señores asesores de la universidad que nos expliquen ¿Qué es eso de prostitución? el artículo 10. Micrófono. Tiene el uso de la palabra para que utilice el micrófono, doctor. Bueno, gracias. Primero, frente a lo que es subrayado con amarillo para complementar o modificar. Entonces, el artículo 18 de la ley 902, para que quede claro, o la que la sustituya, para que quede claro que puede ser sustituida esa norma por otra norma. Y acá, para otras operaciones, acá también quisiera que el término quedara ampliado para otras operaciones urbanas. Entonces, le doy la palabra al doctor Fernando Sierra que nos dé una manito en este paso. Doctor Fernando, tiene usted el uso de la palabra. El tema de las normas complementarias aparece cuando es, como decía Eduardo, es una puerta para la administración local que por alguna circunstancia en el nivel de detalle no nos quede reglamentado en la estructura básica del documento, la administración local pueda complementar mediante un acuerdo o un oficio aclaratorio puntos que la norma no prevea. Y eso le pasa a Bogotá, eso le pasa a Ibagué y eso le pasa a todas las ciudades. Si no, vayan y revisen el post de Ibagué cuántas circulares de aclaración tiene hoy en día. ¿Por qué? Porque hay un marco general que desarrolla la norma, pero cuando el constructor o el desarrollador se enfrenta a la solución de un predio específico, muchas veces pasa que las modelaciones normativas que en teoría y en redacción el decreto prevé, en la aplicación tiene cosas no reglamentadas. Entonces, a eso se refiere ese capítulo de normas complementarias que debemos dejar previstos, y en cualquier documento de estos existe, o sea, eso no es nada nuevo. El 3.2, la localización de terrenos cuyo uso es de vivienda de interés social y la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo. Eso es muy importante porque acuérdense que hoy hay una norma nacional, aquí el doctor de pronto me ayuda con el número del decreto o el acuerdo, que habla de que toda tierra en tratamiento de desarrollo debe prever un 20% de área útil para destinación de usos de interés social o vivienda de interés prioritario. Entonces, hoy por hoy, los municipios, y también inspirados un poco en lo que está pasando en Bogotá, han venido modificando sus POTs para asumir esa exigencia que es norma nacional, que se refiere a la ley Lleras a la mal llamada ley Lleras, pero esa norma lo que motiva es a que terrenos que están en suelos de expansión o terrenos que fueron incorporados mediante la famosa ley Lleras prevean la posibilidad de generar tratamientos urbanísticos
única y exclusivamente para vivienda de interés social, y eso, vuelvo y digo, se está dando ya en otras ciudades y se está implementando bien. El espíritu de la norma, ¿qué es lo que busca? Es que en suelos de desarrollo consolidado, en donde se tenga la obligación de dejar estas áreas de cesión para vivienda bis, pueda uno hacer traslado de esas obligaciones. Y entonces, si yo estoy en el casco urbano de Flandes, o estoy en un sitio de un nivel o un estrato que ese uso no lo permita desde el punto de vista comercial, yo pueda cumplir con esa obligación, no al interior del predio, sino pagándola en otro predio, o en su defecto generando bancos de tierra para, a través de una carga que se le cobra al desarrollador, generar unos dineros que estimulen el desarrollo y los urbanismos de este tipo de proyectos. O sea, esto es, vuelvo y digo, lo que se está dando en todos los últimos spots en el país. Sigue con el uso de la palabra, concejal William. Doctor, siempre que el terreno está en zona de expansión, ¿se requiere de un plan parcial para vivienda de interés social? Sí, claro, hay que hacerlo. Mire, la ley Gracias. 1537 establece las condiciones y las características. Aquí está la norma a la cual se hace referencia en este caso. ¿Cuáles son los lineamientos para el desarrollo de esta política de vivienda de interés social, la corresponsabilidad, etcétera, etcétera? Esa es la norma que estaba haciendo referencia el doctor Sierra. Entonces, en consideración, el artículo 10 con las normas complementarias. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Había subrayado yo en amarillito las modificaciones que se están planteando ahí. Más bien complementos, precisiones que quede mucho más clara la norma. Acá el presente, ley 902-2004 y o las que la modifiquen o sustituyan. Insistimos, puede aparecer una norma. Y acá, en el 3.3, incluimos el tema de operaciones urbanas, para que darle sentido al ámbito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ámbito es actuaciones urbanísticas y operaciones urbanas? Entonces aquí ya tiene una concreción de esas operaciones urbanas. Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de planes parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones urbanas como macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de renovación urbana o mejoramiento integral, como el que les hacía referencia hace un momento. Hay algunos proyectos que requieren ese tipo de tratamiento, ese tipo de manejo. Entonces, por eso siempre va a ser muy importante dejar abierta esta ventana de operaciones urbanas, para que pueda haber, por ejemplo, el municipio podría acceder a recursos de cofinanciación a través de contratos plan o otra naturaleza para hacer una recuperación urbana grande, y que naturalmente implica un tipo de operación urbana como el que se plantea acá. Y acá, el otro subrayado otra vez, ley 902 de 2004, o las que la modifiquen o la sustituyan. Aclarado eso, señora Presidente, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Presidente, para que se someta a consideración o aprobación del artículo 10, con las sugerencias que se han hecho a este artículo, o modificaciones, o insertaciones. Gracias, Presidenta. Sigue en consideración el artículo 10 con sus modificaciones hechas en este artículo. Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 11. Modelo de ocupación del territorio. Se establece, capítulo 2, modelo de ocupación territorial. Artículo 11, modelo de ocupación del territorio. Se establece para el municipio de Flandes el siguiente modelo de ocupación del territorio con el siguiente nivel de prevalencia. A. Operación urbana, ciudad aeropuerto. B. Medio ambiente y desarrollo sostenible. C. Servicios públicos. D.
vial y de transporte. E, actividades residenciales, comerciales y de servicios e industriales. F, equipamientos municipales. En consideración el artículo 11, modelo ocupacional del territorio, sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 12. Licencias urbanísticas. Sigue con el uso de la palabra el concejal William Gómez. Licencias urbanísticas, título 2, licencias urbanísticas, capítulo 1, definición y clases de licencias urbanísticas. Artículo 12, licencia urbanística, queda con el texto del artículo primero del Decreto Nacional 1469 de 2010. Es la autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelización de predios de construcción y demolición de edificaciones de intervención y ocupación del espacio público y para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal competente. El cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el plan de ordenamiento territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los planes especiales de manejo y protección, PEM, y en las leyes y demás disposiciones que expide el Gobierno Nacional. La expedición de la licencia urbanística implica la certificación del cumplimiento de las normas y las demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo. Parágrafo. Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórrogas y modificaciones. Se entiende por prórroga de la licencia la ampliación del término de vigencia de la misma. Se entiende por modificación de la licencia la introducción de cambios urbanísticos, arquitectónicos o estructurales a un proyecto de vigencia vigente, siempre y cuando cumplan con las normas urbanísticas, arquitectónicas y estructurales y no se afecten espacios de propiedad pública. Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición. En los eventos en que haya cambio de dicha normatividad y se pretenda modificar una licencia vigente, se deberá mantener el uso o usos aprobados en la licencia respectiva. Presidenta y honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el señor secretario. Honorable concejal, señora presidenta, en el artículo acabo de leer, le sugiero también incorporar la palabra y o esquema, después de adoptadas en el plan de ordenamiento territorial. Bien, señor secretario, entonces, Sí, es para que el doctor la vaya. para que el doctor Eduardo vaya a ir corrigiéndolo ahí. Perdón, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bueno, aquí hay dos aspectos que hemos resaltado para comentarlo y precisar. Para el curador urbano o la autoridad municipal competente. Nosotros creemos que Flandes en muy corto plazo va a requerir un curador urbano. Nuestras primeras averiguaciones, porque es un tema que apenas empezamos a recoger,
datan que digamos, hay un decreto que establece que es para 100.000 habitantes en adelante. Esa es una primera condición. Pero si el nivel de desarrollo urbano es fuerte y amplio, los municipios previa autorización podrán establecer una curaduría urbana. Nosotros creemos que en muy corto plazo Flandes puede tener un curador urbano. Esa es una perspectiva que hemos evaluado y por eso está acá y lo hemos dejado tal cual, porque efectivamente puede darse. Hoy la autoridad competente municipal es la alcaldía a través de la Secretaría de Infraestructura y Planeación. Quería hacer esa precisión y el subrayado aquí al plan de ordenamiento es para efectivamente, señor secretario, darle el enfoque. Honorables concejales de la comisión, entonces en consideración el artículo 12 con sus modificaciones, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente artículo, el artículo 13. Sigue con el uso de la palabra el concejal William Gómez. Presidenta, para pedirle el favor a nuestro secretario de la comisión que por favor empiece a leer los artículos que hacen falta. Gracias, presidenta. Bueno, señor secretario, entonces que ya el honorable concejal William Gómez está cansado de leer, entonces le cede el turno. Artículo 13. Clases de licencia. Queda con el texto del artículo segundo del Decreto Nacional 1469-2010 y o de la norma que lo subrogue. Las licencias urbanísticas serán de: primero, urbanización; segundo, parcelación; tercero, subdivisión; cuarto, construcción; quinto, intervención y ocupación del espacio público. Parágrafo. La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de expensas. Leído el artículo 13, señor presidente, o 12, 13, perdón, 13. Aló. Perdón. En consideración el artículo 13. Honorables concejales, sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 14. Competencia. Queda con el texto del artículo 3 del Decreto Nacional 1469-2010 y o de la norma que lo subrogue. El estudio, trámite y excepción de las licencias y expedición de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción de que trata el numeral, los numerales primero al cuarto del artículo anterior, corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura. En los demás municipios y distritos y en el departamento de Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, corresponde a la autoridad municipal o distrital competente. La expedición de las licencias de intervención y ocupación del espacio público de que trata el numeral quinto del artículo anterior será competencia de los municipios y distritos. No obstante, los curadores urbanos, al expedir licencias de construcción para predios que se ubiquen en sectores urbanizados o desarrollados, podrán autorizar la reconstrucción o rehabilitación de los andenes colindantes con el predio o predios objeto de licencia, la cual se otorgará siguiendo las normas y demás especificaciones de diseño, construcción y accesibilidad definidas por la reglamentación vigente para la intervención del espacio público. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se podrá mejorar las condiciones existentes en el espacio público antes de la ejecución de la obra. Debido al artículo 14, señora presidenta. Sigue con el uso de la palabra el doctor Eduardo. Para dejar muy preciso,
podemos mantener lo que corresponde a curadores urbanos en aquellos curadores urbanos, yo diría, y o la correspondiente autoridad municipal competente. Sugiero. Pido la palabra, Tiene Presidenta. el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Presidenta, para sugerir que del proyecto que estamos estudiando y debatiendo se excluya ahí está. Se excluya Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bien, honorable concejal. Es que yo quiero hacer una aclaración. Las correcciones o modificaciones a este proyecto las hacemos los concejales de la comisión o sugeridas por algún concejal. ¿Sí? Entonces, por eso yo le miré que iba a hacer esa corrección. Entonces, Presidenta, para que se excluya las palabras que dije anteriormente del proyecto. Bien, honorable concejal, entonces, con esta corrección, sigue en consideración el artículo 14 con la modificación anterior. Sigue en consideración, aviso, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Honorable concejal William, quisiera que fuera, digamos, esta partecita acá, que corresponde a los curadores urbanos o a la autoridad municipal competente, para quitar esto en redacción. Es un problema de redacción para que quede contextualizado directamente acá al municipio y no nos quede como está en la norma de manera explícita. Nos queda un SIC ahí. Bien, me parece buena la claridad y con estas modificaciones sigue en consideración el proyecto, el artículo 14. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces seguimos con el artículo 15. Sigue con el uso de la palabra el señor secretario. Artículo 15. Licencia de urbanización. Queda con el texto del artículo 4 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o de la norma que lo subrogue. Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano la creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, las leyes y demás reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional. Las licencias de urbanización concretan el marco normativo general sobre usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos con base en el cual se expedirán las licencias de construcción para obra nueva en los predios resultantes de la urbanización. Con la licencia de urbanización se aprobará el plano urbanístico, el cual contendrá la representación gráfica de la urbanización, identificando todos los elementos que la componen para facilitar su comprensión, tales como afectaciones, secciones públicas para parques, equipamientos y vías locales, áreas útiles y encuadro de áreas el cuadro de áreas en el que se cuantifique las dimensiones de cada uno de los anteriores elementos y se haga su amojonamiento. Parágrafo. La licencia de urbanización en suelo de expansión urbana solo podrá expedirse previa adopción del respectivo plan parcial. Leído el artículo 15, señora presidenta. Leído el artículo 15, sigue en consideración aviso que se va a cerrar, queda cerrado.
¿Lo aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por Artículo unanimidad 15. de los miembros de la Ya comisión. aprobado. Seguimos con el artículo 16. Perdón, doctor, le hizo la corrección del IO esquema de ordenamiento. Artículo 16. Licencias de parcelación. Queda con el texto del artículo 5 del Decreto Nacional 1469-2010 y o la norma que lo subrogue. Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano la creación de espacios públicos y privados y la ejecución de obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. Estas licencias se podrán otorgar acreditando la autoprestación de servicios públicos con la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones respectivas otorgadas por las autoridades competentes. También se entiende que hay parcelación de predios rurales cuando se trate de unidades habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las de una urbanización, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural que se destinen a vivienda campestre. Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitacionales, recreativas o productivas y podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal. En todo caso, se requerirá de las respectivas licencias de construcción para adelantar cualquier tipo de edificación en los predios resultantes. Leído el artículo 16, señora presidenta. En consideración el artículo 16 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Sí, señora. Artículo 17. Licencia de subdivisión y sus modalidades. Queda con el texto del artículo 6 del Decreto Nacional 1469-2010 y o de la norma que lo subrogue. Es la autorización previa para dividir uno o varios predios ubicados en el suelo rural, urbano o de expansión urbana de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a las anteriores clases de suelo. Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respectiva licencia de urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente de la licencia de subdivisión. Son modalidades de la licencia de subdivisión en suelo rural y de expansión urbana. Primero, subdivisión rural. Es la autorización previa para dividir materialmente uno o varios predios ubicados en suelo rural o de expansión urbana de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y la normatividad agraria y ambiental aplicable a esta clase de suelo, garantizando la accesibilidad a cada uno de los predios resultantes. Mientras no se adopte el respectivo plan parcial, los predios urbanizables no urbanizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la extensión mínima de la unidad agrícola familiar UAF, salvo los casos previstos en el artículo 45 de la Ley 160 de 1994. En ningún caso se puede autorizar la subdivisión de predios rurales en contra de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. Las excepciones a las subdivisiones de predios rurales por debajo de la extensión mínima de la UAF previstas en la Ley 160 de 1994 serán autorizadas en las respectivas licencias de subdivisión por los curadores urbanos o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, y los predios resultantes solo podrán destinarse a los usos permitidos en el plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. En todo caso, la autorización de actuaciones de edificaciones en los predios resultantes deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos y no dará lugar a la implantación de actividades urbanas o la formación de nuevos núcleos de población. En suelo urbano, segundo, subdivisión urbana.
Es la autorización para dividir materialmente uno o varios predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano para efectos de lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 4065 de 2008. Solamente se podrá expedir esta modalidad de licencias cuando se presente alguna de las siguientes situaciones. A. Se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicada en el suelo urbano de la parte que se localice en el suelo de expansión urbana o en suelo rural. B. Existan reglas especiales para su división previa al proceso de urbanización contenidas en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. Tercero, reloteo. Es la autorización para dividir, redistribuir o modificar el loteo de uno o más predios previamente urbanizados de conformidad con las normas que para el efecto establezca el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen y complementen. Parágrafo primero. Ninguna de las modalidades de la licencia de subdivisión de que trata este artículo autoriza la ejecución de obras de infraestructura o de construcción ni la delimitación de espacios públicos privados. Parágrafo segundo. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 812 de 2003 o la norma que lo adicione, modifica o sustituya, la licencia de subdivisión en las modalidades de subdivisión rural y de subdivisión urbana a que se refieren los numerales 1 y 2 del presente artículo, hará las veces del certificado de conformidad con las normas urbanísticas y deberá protocolizarse con la escritura de división material del predio. Parágrafo tercero. Las subdivisiones en suelo urbano de que tratan los numerales segundo y tercero del presente artículo se sujetarán al cumplimiento de las dimensiones de áreas y frente mínimo establecido en los actos administrativos correspondientes. Los predios resultantes de la subdivisión y o reloteo deberán contar con frente sobre vía pública, vehicular o peatonal y no podrán accederse por zonas verdes y o comunales. Parágrafo cuarto. No se requerirá licencia de subdivisión cuando se trate de particiones o divisiones materiales de predios ordenadas por sentencia judicial en firme o cuando se requiera subdividir predios por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. En estos casos, la división material se realizará con fundamento en lo ordenado en la sentencia judicial o con registro topográfico que elabore la entidad pública que ejecute la respectiva obra. Parágrafo quinto. Las subdivisiones de predios hechas por escritura pública debidamente inscrita en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos con anterioridad a la expedición de la Ley 810 de 2013 no requerirán de licencia de subdivisión en cualquiera de sus modalidades para adelantar ningún trámite. Los predios cuya subdivisión se hayan efectuado antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley y que cuenten con frente y o área inferior a la mínima establecida por la reglamentación urbanística podrán obtener licencia de construcción siempre y cuando sean desarrolladas aplicando las normas urbanísticas y de edificación vigentes. La incorporación a la cartografía oficial de tales subdivisiones no implica autorización alguna para urbanizar, parcelar o construir sobre los lotes resultantes, para cuyo efecto el interesado, en todos los casos, deberá adelantar el trámite de solicitud de licencia de parcelación, urbanización o construcción ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas en los términos de que trata el presente decreto y demás normas concordantes. Leído el artículo 17, señora presidenta. Juan Carlos. En consideración el artículo 17,
acabado de leer. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Este es un artículo muy importante, entre otras porque hace referencia a una norma que procura mantener el desarrollo agrario. Está relacionada más con mantener y sostener el desarrollo. Esta ley incluso sufrió una demanda muy fuerte, la ley 160 de 1994, precisamente estaban buscando cómo hacer estas subdivisiones, estaban buscando y finalmente fue declarado inexequible por la Corte. Entonces me parece muy importante que se mantenga en esa estructura, sobre todo para proteger a los pequeños habitantes, a los que tienen predios pequeños. Esa es una cosa muy importante que me parece que es esa claridad. La UAF para el municipio de Flandes me parece que está como en 900 metros cuadrados, bueno, casi una hectárea es la UAF de acá. Es la unidad agrícola familiar, es decir, ese es el predio mínimo que necesita para poder supervivir una familia. Entonces, es proteger a los pequeños, sobre todo los concejales que están representando al sector rural. Esta medida tiende a proteger esa participación de la gente en el sector rural del municipio de Flandes. Pequeñas parcelas. Sigue en consideración el artículo 17 acabado de leer. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 18. Licencia de construcción y sus modalidades. Queda con el texto del artículo 7º del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o de la norma que lo subrogue. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes. Primero, obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. Segundo, ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. Tercero, adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. Cuarto, modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente sin incrementar su área construida. Quinto, restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervención. Sexto, reforzamiento estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistentes de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyen y el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes
actos de la legalización y o reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último caso la edificación se haya concluido como mínimo 5 años antes de la solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 65 del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no implicará aprobación de usos ni autorizaciones para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural. Séptimo, demolición. Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con cualquier otra modalidad de licencias de construcción. No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de renovación urbana, del cumplimiento del orden judicial o administrativo o de la ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. Octavo, reconstrucción. Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimiento y sus modificaciones. Noveno, cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. Parágrafo primero. La solicitud de licencia de construcción podrá incluir la petición para adelantar obras en una o varias de las modalidades descritas en este artículo. Parágrafo segundo. Podrán desarrollarse por etapas los proyectos de construcción para los cuales se solicita licencia de construcción en modalidad de obra nueva, siempre y cuando se someta al régimen de propiedad horizontal establecido por la Ley 75 de 2001 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para este caso, en el plano general del proyecto se identificará el área objeto de aprobación para la respectiva etapa, así como el área que queda destinada para futuro desarrollo y la definición de la ubicación y cuadro de áreas para cada una de las etapas. En la licencia de construcción de la última etapa se aprobará el plano general que establecerá el cuadro de áreas definitivo de todo el proyecto. La reglamentación urbanística con la que se apruebe el plano general del proyecto y la primera etapa servirá de fundamento para la expedición de las licencias de construcción de las demás etapas. Aun cuando las normas urbanísticas hayan cambiado y siempre que la licencia de construcción para nuevas etapas se solicite como mínimo con 30 días calendario antes del vencimiento de la licencia de la etapa anterior. Parágrafo tercero. La licencia de construcción en la modalidad de obra nueva también podrá contemplar la autorización para construir edificaciones de carácter temporal destinadas exclusivamente a salas de ventas, las cuales deberán ser construidas dentro del parámetro de construcción y no computarán dentro de los índices de ocupación y o construcciones adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. En los casos en que simultáneamente se aprueben licencias de urbanización y de construcción, la sala de ventas se podrá ubicar temporalmente en las zonas destinadas para sesión pública. No obstante, para poder entregar materialmente estas zonas a los municipios y distritos, será necesario adecuar y o dotar la zona de sesión en los términos aprobados en la respectiva licencia de urbanización. En todo caso, el constructor responsable queda obligado a demoler la construcción temporal antes de 2 años, contados a partir de la fecha ejecutoria de la licencia. Si vencido este plazo no se hubiera demolido la construcción temporal, la autoridad competente para ejercer el control urbano procederá a ordenar la demolición de dichas obras con cargo al titular de la licencia, sin perjuicio de la imposición de las sanciones urbanísticas a que haya lugar. Parágrafo cuarto. Los titulares de licencias de parcelación y urbanización tendrán derecho a que se les expida la correspondiente licencia de construcción con base en las normas urbanísticas y reglamentarias que sirvieron de base para la expedición de la licencia de parcelación o urbanización, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes condiciones. A. Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal y debida forma durante la vigencia de la licencia de parcelación o urbanización. O B.
que el titular de la licencia haya ejecutado la totalidad de las obras contempladas en la misma, entregado y dotado las sesiones correspondientes. Leído el artículo 18, señora presidenta. En consideración el artículo 18 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces seguimos con el 19, el artículo 19. Artículo 19. Perdón, démosle un segundito el uso de la palabra. Al doctor Sierra. Tiene el uso de la palabra, doctor Sierra. Gracias, concejal. Es que hay un punto en donde habla de las licencias que están muy bien, pero hay un tema de demolición de licencia de sala de ventas. ¿A qué se refiere? Es que las salas de ventas al artículo 19. tienen una temporalidad. Perdón, al Sí, artículo, señora, el pero ya está artículo aprobado. ¿Ya está totalmente aprobado? Ya está aprobado. Es que, pero permítanme hacer la anotación. Las salas de ventas tienen una temporalidad que la define el ritmo de ventas de los proyectos. Entonces, ponerle esa fecha de 2 años, pues, ponerle fecha de 2 años es limitar el desarrollo normal de un proyecto, o sea, no tendríamos por qué poner fechas. Eso es un tema más comercial y estas son unas licencias de edificaciones temporales además. O sea, las salas de ventas son edificaciones que se construyen y se demuelen después. Me parece que los 2 años de vigencia, los 2 años de tiempo para desarrollar una sala de ventas no deberían por qué especificarse. Era simplemente eso. Pido la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra, concejal William Gómez. Presidenta, para que sea tenido en cuenta en la plenaria esta modificación. Bien, tenemos un momentico al señor secretario para que en la plenaria tengamos en cuenta la sugerencia del doctor. O el señor ponente también la puede dejar. Señor secretario, se hizo una recomendación ahorita para que el día de la plenaria sea tenida en cuenta. No sé si alcanzó a escucharla. No la escuché, señora presidenta, pero sí escuché que el señor ponente ya tuvo la anotación. Igual el doctor nos está dejando en el documento original las sugerencias y correcciones, señora presidenta. Ah, bueno, entonces seguimos. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. También para que, digamos, en la recomendación del ponente, que no alcancé a levantar la mano en el momento, se haga una pequeña aclaración con respecto a lo señalado del artículo 65. En cuanto se refiere específicamente a una norma, porque ahí dice el presente decreto, no es de este decreto, es de una norma que es el decreto 14, ya les digo muy puntualmente, del 14, este es del artículo 65, del 1469 de 2010, para que se tenga en cuenta, señor ponente, por favor, para la plenaria. Sí, lo que pasa es que aquí en el texto nos quedó, la tenía, como ya la pasé a verde, mírenlo, acá está, mírenlo, acá está. Antes en el punto 7, reforzamiento estructural. En el punto 6, reforzamiento estructural. Ahí aparece entonces para que se aclare en la plenaria, señor ponente, que se refiere
al artículo 65 del decreto 1469 de 2010. Tiene el Muchas uso gracias. de la palabra concejal William Gómez. Venga, hago la aclaración de una vez. Es que el artículo 18 del que estamos debatiendo o que ya se aprobó, dice licencias de construcción y sus modalidades. Queda con el texto del artículo 7º del decreto nacional 1469. Ahí ya encabeza. O sea que todas las modificaciones que se le hagan al artículo 18 van en cabeza del decreto 1469. Tiene el uso de la palabra doctor Eduardo. Entonces cambiar de todas maneras el artículo 65 del mencionado decreto, porque es que si no nos queda el presente decreto y este no es el documento que estamos en referencia. Sí, claro, ¿Sí? sí lo entiendo. Del mencionado, sí, porque hablaría del presente acuerdo. Presidenta, Tiene. es que como Gracias, este el artículo ya fue 64. aprobado, señor asesor Pedro Javier, Agüita, mamita, agüita. resulta que el artículo 18, licencias de construcción y modalidades, queda con el texto del artículo 7º del decreto nacional 1469 del 2010 y la norma que lo subrogue. Resulta que hay una aclaración, el 6, que dice en el artículo 65 del presente decreto. Por eso, pero es que ya fue aprobado del presente decreto. No le veo yo ahí, a la palabra no le veo nada. De todas maneras, como es que el artículo 18 ya menciona el decreto, yo no le veo volverle no tiene nada. Tiene el uso de la palabra el señor asesor. Gracias, presidenta. No hay ningún inconveniente, honorable concejal, pero igual si lo quieren hacer, como ya está aprobado, lo pueden hacer en plenaria para que lo modifiquen en plenaria ya que está aprobado. Gracias, presidenta. Entonces, seguimos con el artículo 19. Artículo 19. Estado de ruina. Estado de ruina. Queda con el texto del artículo 8 del Decreto Nacional 1469 2010, y o la norma que lo subrogue. Sin perjuicio de las normas de policía y de las especiales que regulan los inmuebles y sectores declarados como bienes de interés cultural, cuando una edificación o parte de ella se encuentre en estado ruinoso y atente con la seguridad de la comunidad, el alcalde o por conducto de sus agentes de oficio o de petición de parte, declarará el estado de ruina de la edificación y ordenará su demolición parcial o total. El acto administrativo que declara el estado de ruina hará las veces de licencia de demolición. El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción, firmado por un ingeniero acreditado de conformidad con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios o las normas que la adicionen, modifican o sustituyan, y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. ¿Quién se hará responsable del dictamen? Tratándose de la demolición de un bien de interés cultural, también deberá contar con la autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal. Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 308 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando la declaración del estado de ruina obligue la demolición parcial o total de una construcción o edificio declarado como bien de interés cultural, se ordenará la reconstrucción inmediata de lo demolido, según su diseño original y con sujeción a las normas de conservación y restauración que sean aplicables, previa autorización del proyecto de intervención por parte de la autoridad que hizo la declaratoria. Leído el artículo 19, señora presidenta.
En consideración el artículo 19 acabado de leer. Sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la Seguimos comisión. con el artículo 20. Artículo 20. Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés cultural. Queda con el texto del artículo 9 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o la norma que lo subrogue. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 25 del presente decreto, cuando se haya adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural y por autoridad competente, las solicitudes de licencias urbanísticas sobre bienes de interés cultural y sobre los inmuebles localizados al interior de zona de influencia se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y de edificaciones que se adopten en el mismo. En caso de no haberse adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección al momento de su solicitud, las licencias se podrán expedir con base en el anteproyecto de intervención del bien de interés cultural aprobado por parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria, en el cual se señalará el uso específico autorizado. Parágrafo. El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiera efectuado la declaratoria del bien de interés cultural no podrá ser modificado en volumetría, altura, empates ni condiciones especiales sin previa autorización por parte de la misma entidad. Leído el artículo 20, señora Presidenta. Tiene la palabra el doctor Eduardo. Todo lo que tiene que ver con bienes de interés cultural, patrimonio histórico, requiere una declaratoria específica del Ministerio de Cultura. Entonces, en caso tal, pues a los procedimientos, a las otras leyes, lo hago para claridad de los asistentes, del público y del Consejo en general, tienen que ver con la normatividad específica que está relacionada con la declaratoria de bienes de interés cultural y patrimonial. Es derivado de la ley 387 de 1997, que es la Ley General de Cultura, y de la ley tal vez 1152, que es la Ley de Patrimonio, que habla de la Ley de Patrimonio específicamente. Entonces, digamos que cuando se refiere a esas normas, está particularmente haciendo referencia a ellas, a este tipo de normas, para que lo tengamos en la cuenta. No es que el municipio no pueda declarar, también la norma le establece al municipio un procedimiento para declarar cuándo hay un bien de interés cultural o patrimonial, y ese bien de interés cultural o patrimonial puede ser de carácter municipal, regional o nacional, o mundial, como por ejemplo la UNESCO, que ha declarado Patrimonio Histórico y de la Humanidad muchas cosas, entre otras el paisaje cultural cafetero, entre otras tantas cosas que ha hecho. Entonces, digamos que esos procedimientos están previstos en la norma, para que lo tengamos ahí claro a qué es que se refiere. Muchas gracias, señora Presidente, para la aclaración. Sigue en consideración el artículo 20 con las aclaraciones anteriormente ya expuestas. Sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Seguimos con el artículo 21. Aprobado por unanimidad. Artículo 21. Reparaciones locativas. Queda con el texto del artículo 10 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o la norma que lo subrogue. Se entiende por reparaciones de mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifica o sustituya. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielos rasos, enchape, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas,
Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecute la obra se hace responsable de, primero, cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios. Segundo, prevenir daños que se pueden ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia. Tercero, cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural. Leído el artículo 21, señora presidenta. En consideración el artículo 21 acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el 22. Artículo 22. Régimen especial en materia de licencias urbanísticas. Queda con el texto del artículo 11 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o de la norma que lo subrogue. Para la expedición de la licencia urbanística se tendrá en cuenta lo siguiente. Primero, no se requerirá licencia urbanística, urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para a. La construcción, ampliación, adecuación, modificación, restauración, remodelación, reforzamiento, demolición y cerramiento de aeropuertos nacionales e internacionales y sus instalaciones, tales como torres de control, hangares, talleres, terminales, plataformas, pistas y calles de rodaje, radioayudas y demás edificaciones transitorias y permanentes, cuya autorización corresponde exclusivamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el Decreto Ley 2724 de 1993 o las normas que lo adicionen, modifican o sustituyan. B. La ejecución de proyectos de infraestructura de red vial nacional, regional, departamental y o municipal, puertos marítimos y fluviales, infraestructura para la exploración y explotación de hidrocarburos, hidroeléctricas y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, sin perjuicio de las demás autorizaciones, permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia. Tampoco requerirá licencia el desarrollo de edificaciones de carácter transitorio o provisional que sean inherentes a las construcciones de este tipo de proyectos. Segundo, no se requerirá licencia urbanística de construcción en ninguna de sus modalidades para la ejecución de estructuras especiales tales como puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales. Cuando este tipo de estructuras se contemple dentro del trámite de una licencia de construcción, urbanización o parcelación, no se computará dentro de los índices de ocupación y construcción y tampoco estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, las normas que lo adicionen, modifican y sustituyan, y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10 o la norma que lo adicione, modifique y sustituya. Tercero, requieren licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades las edificaciones convencionales de carácter permanente que se desarrollen al interior del área del proyecto, obra o actividad de que trata el literal B del numeral primero del presente artículo. Dichas licencias serán otorgadas por el curador urbano o la autoridad municipal competente con fundamento en la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, y en todas aquellas disposiciones de carácter especial que regulen este tipo de proyectos. En ninguno de los casos señalados en este numeral se requerirá licencia de urbanización, parcelación y subdivisión. Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no excluye el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del presente decreto en lo relacionado con la intervención y ocupación del espacio público. Leído el artículo 22, señora presidenta. En consideración el artículo 22 acabado de leer, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bueno, acá
Aquí hay dos temas que son sumamente importantes para el municipio en términos prácticos de esta licencia. Nosotros tenemos dos infraestructuras aeroportuarias. Las infraestructuras aeroportuarias están reguladas por la Aeronáutica Civil en el manual de usos del suelo en instalaciones aledañas a los aeropuertos, que es uno de los requerimientos que tendrán que solicitar permisos para poder hacer actuaciones urbanísticas o incluso operaciones urbanas en caso que estén afectados dentro de predios aledaños a estas instalaciones. Y segundo, hay una cosa que se llama el RAC 14 del Reglamento Aeronáutico General, que también regula este tipo de actividades. Entonces, necesariamente quien vaya a interactuar o a manejar este tipo de licencias, de las que no tienen licencias, sí tienen, por ejemplo, en el caso de los que hacen actuaciones urbanísticas o operaciones urbanas al lado de aeropuertos, tendrán que manejar estas normas. Quería precisar eso para todos. Sigue en consideración el artículo 22 acabado de leer. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Perdón, yo quería de pronto sugerir algo, hacer un receso y salimos a almorzar y volvemos a las 2 de la tarde. Bueno, pues 2:30 de la tarde, entonces estamos aquí de nuevo para seguir con el debate de este proyecto. Entonces, someto a consideración la propuesta. Sigue en consideración. Queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces, a las 2:30.